Bueno, pues hoy asistimos a una nueva cifra arrojada por el consejero de Hacienda de las múltiples que ha ido dando a los medios de comunicación, nunca a los grupos parlamentarios, sobre el déficit que se arrastra en el Gobierno de Aragón. Y lo que el Grupo Parlamentario Aragonés le dice al señor Gimeno es que deje de lamentarse por la herencia recibida y que, por responsabilidad, cumpla con los objetivos que se marcan desde Europa, porque el cumplimiento de esos objetivos nos llevará a un mayor crecimiento de la economía, fruto de la visión de estabilidad que pueda dar un gobierno, que es precisamente la que no está dando. El señor Gimeno es una persona que ya le ha dicho el Grupo Parlamentario Aragonés, al que le falta muchísimo rigor y muchísima credibilidad. Desde que le nombraron consejero de Hacienda, comenzó dando cifras sobre el déficit de los 320 millones de euros y cada vez que un medio de comunicación le hacía la pregunta iba cada semana aumentándolos en 100 millones más. Es un consejero que es capaz de decir este lunes que no ha presentado el plan económico financiero al Ministerio de Hacienda y 3 horas después el Ministerio de Hacienda confirmar que el plan económico financiero está entregado por parte del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, es un consejero al que le falta credibilidad, al que no nos creemos. El Partido Aragonés le ha pedido al Gobierno de Aragón una certificación de la intervención general sobre el déficit que se arrastra realmente por parte del Gobierno de Aragón a fecha 5 de julio, fecha en la que el señor Lambán tomó posesión como presidente de este Gobierno de Aragón, y la intervención general no nos ha facilitado la documentación que se requiere por el artículo 12 del Estatuto de Autonomía y al que tenemos derecho los grupos parlamentarios de la oposición. Por lo tanto, sin la certificación de la intervención general por escrito, no nos creemos las cifras que está dando el señor Gimeno. Ya le digo que se está hablando de cifras que no están contrastadas. Cuando el gobierno anterior del Partido Popular y del Partido Aragonés dejó la administración autonómica, había contabilizadas, no llegaban a los 300 millones de euros las facturas sin presupuestar, y por lo tanto nosotros podremos ser responsables de esa cantidad, no de las cifras que se están dando hasta la fecha y que hoy en rueda de prensa el señor Gimeno ha dicho que eran 690 millones, pero hoy también, 2 horas después, en la Cámara Parlamentaria, a una interpelación, ha dicho que iríamos por los 900. Con lo cual, realmente, y sabiendo además su historial como consejero de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, realmente es un consejero de Hacienda poco creíble, poco riguroso, y el que está constantemente, por no decir que está mintiendo, está diciendo medias verdades. Y por lo tanto, ya digo, pedimos la certificación de la intervención general. Si hace falta una auditoría externa, la pediremos, porque no nos fiamos, como digo, de lo que está hablando. Y tampoco nos creemos el número de facturas en los cajones que él dice que tiene el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene un agujero presupuestario en una cosa que se llama el salud, que es un problema estructural, que no es un problema del Gobierno anterior, sino de los gobiernos históricos, que habrá que tomar en consideración y que, por cierto, el consejero de Hacienda tendrá que decirnos cómo abordarlo y cómo afrontarlo. Y no son, además, facturas en los cajones, son facturas que están contabilizadas en una partida presupuestaria que se llama facturas pendientes de imputar a presupuestos, y que la intervención general del Gobierno de Aragón permite, porque son gastos de obligada necesidad y que son todas imputables, como digo, al salud. Las facturas que están en los cajones son los 400 millones de euros que el consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, el señor Gimeno, dejó sin contabilizar y sin presupuesto. Gracias.